Esta semana estudiamos la comunicación. El proceso de comunicación es social e interactivo, no es individual y hay una relación directa entre emisor y receptor o entre emisores y receptores. Intervienen en el proceso de comunicación las palabras, los gestos, los movimientos y yo diría también los silencios. A principios del siglo XX y fines del siglo XIX, el bueno de Ferdinand de Saussure trabajó el concepto de la lengua. Diferenció el concepto de lengua, de lenguaje y de habla. La lengua es un sistema organizado de signos lingüísticos, de un grupo social determinado, en un lugar determinado, en una época determinada. El lenguaje, según él, era la capacidad humana de comunicarse, una capacidad que ciertamente no es natural. No es un fruto de un árbol, no florece en las plantas, no está bajo tierra como el petróleo, sino que es el resultado de un trabajo del Homo sapiens durante decenas de miles de años. ¿Cómo se comunica el lenguaje? A través de la lengua, es decir, a través de esos signos lingüísticos. Signos lingüísticos que son una convención que, por ejemplo, los argentinos de la tercera década del siglo XXI, o sea, nosotros, aceptamos. Por último, el habla es la capacidad de comunicarse de un individuo en concreto. No es social. Es la capacidad mayor, menor, de determinadas características que tengo yo, que tienen cada uno de ustedes, de poder comunicarse. Bien, dijimos que la lengua es un sistema organizado de signos lingüísticos, o sea que tendríamos que preguntarnos, o ustedes me podrían preguntar qué es un signo lingüístico. Los signos lingüísticos tienen dos partes. Por un lado está la idea, el concepto. Por ejemplo, pienso en una ventana. Y por otro lado está la imagen auditiva, ventana. El primero es el significado, el segundo es el significante. El significante, en principio, admitamos, no es exactamente así, es más o menos arbitrario. Los franceses, al mismo significado, ventana, ellos tienen el significante fenêtre. Y evidentemente cuando un francés piensa en la fenêtre, está pensando en lo mismo que yo pienso cuando digo la ventana. Repito, es una convención. Podría ser de otra manera. Por ejemplo, el concepto ventana podría tener el significante puerta, el significado puerta podría tener el significante cacerola y así sucesivamente, y si todos convinimos que una cacerola es una puerta, vamos a entender que abrir la cacerola es abrir la puerta. Es más o menos una convención. Por otro lado, la lengua cambia, no es inmutable. Yo no hablo igual que mi abuelo y mis nietos no hablan igual que yo. También hay diferencias por clases sociales, por niveles culturales, etc. Y esto es así porque entendamos la lengua como el campo de batalla por antonomasia que tiene la política en un sentido amplio, en un sentido absolutamente cultural. Ahora eso es muy evidente cuando está la moda satisfactoria, a mi juicio, del lenguaje inclusivo. Dentro de 2 o 3 décadas el lenguaje inclusivo seguramente va a ser otro. Seguramente no estará bien visto repetir los trabajadores, las trabajadoras. Quizás triunfe la E, les trabajadores, quizás no. Lo veremos dentro de 20, 30 años. Pero lo cierto es que hay una parte importante de la mitad de la población
que ya no se siente incluida con el genérico masculino y por lo tanto reclama que la lengua los tenga en cuenta. Es muy interesante esto. Por último, hay un correlato de esta situación que es, ahora quizá no tanto, pero en mis tiempos juveniles, los docentes o algunos docentes estaban empecinados en decir que nuestro idioma donde se habla correctamente es en España. Una burrada, verdaderamente una burrada. ¿Cómo la lengua es una construcción social de un determinado pueblo en una determinada circunstancia, en un tiempo, etcétera, etcétera? El castellano de España es tan correcto como el castellano de Venezuela o de Colombia o de Argentina. Incluso más, no es lo mismo como hablamos un porteño como yo de clase media a como habla el castellano un colla de Jujuy o de Salta. Nos entendemos, por supuesto que nos entendemos, pero quiero decir, hay diferencias. Y lo que yo propongo es que no pensemos que uno, por esas diferencias, habla mejor que el otro. Puedo hablar yo o puede hablar él mejor, pero por otras circunstancias, por mayores capacidades de comunicarnos. Bien, eso es todo. Hasta luego.